Ok, ¿qué tal muchachos? Buen día. Vamos a continuar con este proyecto de las clases con esta modalidad. Les voy a explicar a continuación lo que estoy checando para relacionar el tema de balance de materia y energía con una sola fase. Recordemos por ahí que eso ya nos mostró algunos conceptos que debemos de tener en cuenta, como el calor latente y el calor sensible. Bueno, me voy a tomar como referencia el libro de termodinámica de Zengel-Yunus, octava edición, el cual nos dice que para fundir un sólido o vaporizar un líquido se requiere una gran cantidad de energía. La cantidad de esta que es absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase se llama calor latente. Partiendo de eso, nosotros estamos estudiando el concepto de balance de materia y energía en una sola fase, que ahí es donde se manifiesta el calor sensible, el cual dice que son los cambios de energía que tienen lugar en una sola fase, se conoce como calor sensible. Entonces son los cambios de energía que tienen lugar en una sola fase. ¿Qué quiere decir? Que no estamos cambiando en ese momento de fase. Cuando cambiamos de fase, ahí aplica el concepto de calor latente. Cuando estamos en el mismo estado, en una sola fase, ahí aplica el concepto de calor sensible. Eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, la carta psicométrica la estoy utilizando porque, bueno, Zengel-Yunus dice, el estado del aire atmosférico a una presión especificada se establece por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Recordemos que las propiedades intensivas son las que no dependen de la masa, como algunos ejemplos rápidos, pues la densidad, volumen específico, temperatura, humedad, etc. Bueno, el resto de las propiedades se calculan fácilmente a partir de las relaciones anteriores. El dimensionamiento de un sistema común de aire acondicionado implica un gran número de cálculos. Por lo tanto, hay una clara motivación para efectuar esos cálculos una vez y presentar los datos en gráficas. Estas gráficas se le da el nombre de cartas psicométricas y se utilizan en aplicación de acondicionamiento de aire. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y eso qué relación tiene con la carrera? Para empezar, con el tema que estamos estudiando de calor latente, calor sensible, pues estamos trabajando en una sola fase. Y aquí se manifiesta el calor sensible, porque estamos trabajando con vapor. Ahora, vamos a determinar si es vapor húmedo o vapor seco, o sobrecalentado, pero ya eso es mucho rollo. Bueno, la otra relación es con la carrera. Nosotros estamos estudiando, van a estudiar, si Dios quiere, algunos conceptos de eficiencia energética. Esta eficiencia energética tiene que ver mucho con, obviamente, el uso racional de energía. No basta con tener energía calorífica en exceso, porque pues se está desperdiciando y si nos está con las perturbaciones del cambio climático nos está afectando. Pero vaya que sí podemos hacer eficientes en el uso de nuestra electricidad. Y más ahora que hoy es 24 de abril del 2020, y aprovecho para decir, por favor, quédate en casa, con esa situación que a nivel mundial que nos está azotando. Necesitamos ser más eficientes con nuestros recursos energéticos, con nuestros recursos de alimentos, con nuestros recursos de agua, con nuestro vestir, con todo tenemos que ser eficientes en estos momentos para pues transcurrir esta pandemia con pues las mejores posibilidades de salir adelante. Bueno, está relacionado con esa eficiencia. Generalmente cuando nosotros queremos acondicionar un sistema, pues utilizamos lo básico, ¿verdad? El técnico viene, instala, a nosotros nos interesa, bueno, instálame que ya dé aire frío, pero se nos olvidan que hay datos que nos pueden ayudar a hacer más eficiente ese sistema, que se va a poner no en boga, sino saben que va a ser necesario, y más con los acontecimientos que van a hacer que haya una serie de reforma a todas las leyes. El trabajo que viene
después de la pandemia es bastante arduo, bastante complicado, porque van a haber una serie de reformas a muchas leyes, y entre ellas vamos a verlo desde la perspectiva ambiental, que es la que nos interesa, son la eficiencia energética. Por eso elegí esto. Bueno, vamos a explicar qué es esto. Esa es la carta psicométrica. Está en la página del libro 943. Del PDF puede ser diferente, pero la página del libro es esa. Y es la figura A31. En esa figura nos muestra lo siguiente. Nos muestran las siguientes cosas. Ok. Tenemos un lugar, por ejemplo aquí, que vamos a poder calcular nosotros la entalpía, ¿sí? Esa entalpía tiene unidades de kilojoules por kilogramo de aire seco. Otra cosa que podemos calcular, por ejemplo, vamos a cambiar aquí de color, es la temperatura de saturación, y nos las da en grados Celsius. Temperatura de saturación. Y, la entalpía es toda esta línea que vemos acá, y la temperatura de saturación solamente es esta línea que vemos aquí. Toda esta que vemos aquí. ¿Sale? Esa línea que vemos aquí. ¿Sí? Otro dato que podemos tener, vamos a cambiar el color, es la temperatura del bulbo seco. Miren, aquí tenemos algunas líneas punteadas. Vean, eso nos ayuda a tener referencia. ¿Sale? Eso pues es importante conocerlo. 20. Ok. Otra información que podemos tener, vamos a cambiar el color, es la humedad relativa. Y miren, son estas líneas. Aquí empiezo con 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y obviamente esa que está aquí sería 100. Pero como le corresponde a la temperatura de saturación, pues por ahí tenemos que tener ese detalle. ¿Sale? Otra información que podemos nosotros tener es el volumen, y me lo está dando en metro cúbico por kilogramo de aire seco. Es esta línea que vemos aquí, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, sale así sucesivamente. Si ven, es cómo se cruzan las líneas. Hay que tener bastante cuidado y hay que estar bien concentrados, pero sobre todo familiarizados con la tabla. Otra información que podemos obtener es la relación de humedad, y me la está dando en W. Y ojo, por favor, ingenieros, las unidades. Aquí se está trabajando en gramos. ¿Sale? No se vayan a confundir por ahí. Otra información que podemos tener, bueno, aquí tenemos esta temperatura de bulbo seco, ¿sí? Que aquí empieza con 0, 10, 20, 20, 30, 40, 50. ¿Sale? Y así sucesivamente. Muy bien. Y aquí hago referencia que aquí tenemos lo que estamos nosotros trabajando en esta unidad: calor sensible sobre calor total, y te da la relación matemática. ¿Sale? Entonces el calor sensible se da, recuerden, cuando no hay, está en una sola fase, y el calor latente es cuando hay un cambio de fase. Bueno, vamos a aplicar esta carta en un ejercicio. A continuación, ahorita se los hago saber.